del tendón va a rozar con las dos tuberosidades, con la tuberosidad menor, la tuberosidad mayor y luego con la cabeza humeral, en la zona horizontal. Y normalmente suelen estar producidas, bueno, pues por estos impingement. Aquí veis este engrosamiento muy marcado del tendón largo del bíceps, un poquito en la zona casi del intervalo rotador, y como choca con la apófisis coracoides cuando estamos realizando los movimientos de rotación interna. El tendón va a estar muy engrosado, vamos a ver estas fisuraciones, fibrilaciones, bueno, como lo podéis ver. Lo podéis ver aquí. Entonces, fijaros, aquí tenéis los, bueno, en la parte más, el tendón largo del bíceps, en la parte más alta de la corredera, un poquito por debajo del intervalo rotador, en la parte de la corredera proximal y en el tercio medio. Lo vamos a ver mejor también casi con los ejes longitudinales. Veis estos tendones muy engrosados, hipoecoicos, con zonas heterogéneas, y luego en la parte más distal de la corredera, el tendón largo. Entonces, la patología se concentra, acordaros, en esta zona, en la zona del intervalo rotador y de la corredera proximal, y muchas veces pues está producida también por roces con osteofitos en las tuberosidades, tanto en la menor como en la mayor. Algunas veces, si estáis acostumbrados a hacer ecografía, no vais a necesitar mucho comparar con el hombro contralateral, o sí. Fijaros, este es un engrosamiento del tendón, vemos un poquito además como de engrosamiento de la vaina, pero que no es muy llamativo, pero si lo comparáis con el otro lado, pues es muy llamativo, o sea, sí que se ve, ¿no? Entonces, aseguraros de hacer bien la valoración del tendón largo del bíceps, porque estas, si son lesiones, patología muy sutil, la podéis pasar por alto, y son pacientes que vienen con dolor en la cara anterior del hombro y no vemos nada. Bueno, pues sí vemos, ¿vale? Pero hay que tener un poquito de cuidado. Aquí veis el engrosamiento del tendón, las pequeñas geodas subcondrales, en este caso, pues en la zona de la tuberosidad mayor, y como en la zona de la corredera, un poquito más abajo, vamos a ver aquí, pues el tendón es normal. Más ejemplos, un tendón normal en el lado contralateral y en el lado afecto, pues fijaros, estas hipertrofias tendinosas, estos marcados engrosamientos, que el engrosamiento, estas tendinopatías hipertróficas suelen producirse en la parte más proximal, pero que algunas veces también las podemos ver en el tercio medio, incluso en el tercio distal. Fijaros, parte proximal normal, y aquí en el tercio medio, ¿no?, de la corredera es donde vamos a ver el engrosamiento. Cuando veamos líquido en la vaina del tendón largo del bíceps, pues líquido en la vaina del tendón largo del bíceps solo significa eso, líquido en la vaina del tendón largo del bíceps. Este líquido normalmente procede de la articulación. Entonces, ya hemos dicho que la vaina del tendón largo del bíceps comunica con esto. Entonces, salvo que veamos, por ejemplo, engrosamiento del tendón, no es correcto decir ni sinovitis ni tenosinovitis. No hay ni afectación del tendón ni tampoco de la sinovial del tendón, ¿de acuerdo? Y cuando veamos mucho líquido en la vaina sinovial, pues hay que buscar patología del manguito rotador. Hasta en el 71% de las roturas parciales o completas se asocian con líquido en la vaina del tendón largo del bíceps. Y luego patología articular, de la articulación glenumeral, o vamos, que es como un 30 y pico %, y luego pues como un 13% así, patología del labrum. Entonces, patología del labrum puede dar líquido en la vaina del tendón largo del bíceps. Cuando lo veáis ecogénico y ha tenido un traumatismo, bueno, pues sospechar, ¿no?, en Martros. Aquí veis, ¿no?, como el tendón largo del bíceps, como estamos metiendo para ver la zona de la corredera. Bueno, esto ya es las zonas del subescapular, y bueno, fijaros, la zona de la corredera, bueno, pues que está tapizada por sinovial. ¿Cómo diferenciamos el líquido de lo que es tenosinovitis, ¿no? O sea, de lo que es sinovitis. Bueno, pues el líquido se comprime, se deforma, es anecoico o cuando está ecogénico, y luego en las tenosinovitis lo que vamos a ver es este engrosamiento de la vaina, ¿no?, del tendón largo del bíceps. Fijaros, líquido y el engrosamiento, en este caso pues el tendón normal. Y además también nos puede ayudar pues la presencia del Doppler, ¿no?, la vascularización de la vaina sinovial. Aquí tenéis el tendón, engrosamiento de la vaina sinovial y líquido. O, por ejemplo, pues en este caso, ¿no?, aquí vemos el tendón, veis estos marcados engrosamientos de la vaina sinovial, y si además ponemos el Doppler, bueno, pues la vascularización. Cuando pongamos el Doppler, pues hay que tener un poco de paciencia, porque en el tendón largo del bíceps también tardan en salir un poquito los vasos, igual que en el tendón supraespinoso, ¿eh? No hay que ser como muy rápidos, ¿no? Lo pongo y me tiene que salir ya. Y luego ya se pueden producir roturas, ¿no? En las roturas parciales normalmente son roturas en el eje longitudinal del tendón, se van a producir normalmente en la zona de roce, ¿no?, de las tuberosidades y con la cabeza, por lo tanto en la parte más proximal, y suelen ser, bueno, pues roturas que no afectan a todo el grosor del tendón, y suelen estar relacionadas con patología del tendón largo del bíceps y además asociada a patología del manguito rotador. Es raro ver patología del tendón largo del bíceps aislada, casi toda va asociada a patología del manguito rotador, roturas del manguito, ¿no? Y ya por último, pues se pueden producir las roturas completas, también sobre tendones ya afectos con tendinopatía, tendinosis y asociadas a roturas. Son pacientes que tienen dolor en la cara anterior del hombro durante bastante tiempo y de repente notan un dolor, un chasquido, un dolor agudo
en el momento, después se les pasa el dolor y muchas veces ya los vamos a ver en la consulta porque vienen pues para el estudio del bultoma, y el estudio del bultoma pues no es más que el músculo retraído por la rotura del tendón, lo que se llama el signo del Popeye. Las roturas se pueden producir en la zona proximal, relacionadas con los rozamientos y con los desgastes, o bien en la zona de la unión musculotendinosa. En ambos casos lo que vamos a ver es cómo el tendón se retrae proximal o distal y luego se retrae pues, por debajo de la inserción del tendón del pectoral mayor. Vale, ¿cómo vemos una rotura del tendón largo del bíceps? Pues como siempre empezamos el estudio del tendón largo del bíceps en la corredera, pues lo que vamos a ver en este caso es una patología aguda, pues vemos hematoma, o sea, líquido, y no vemos el tendón. Yo recomiendo también que subáis a la zona del intervalo rotador. Si ahí no veis el tendón está bueno, o roto o luxado, ¿no? Y luego ya, pues lo que tenéis que ir siguiendo, aquí tenéis, ¿no?, la corredera, y si vamos un poquito más distal, pues vamos a ver el tendón retraído, aquí lo tenéis, ¿no? La corredera está vacía, vamos bajando, hematoma, aquí tenemos la zona de la inserción del tendón del pectoral mayor, aquí estoy viendo todavía hematoma, entonces tengo que ir bastante más abajo. Más abajo, más abajo, más abajo, más abajo, y aquí ya vemos el tendón retraído. Entonces no os quedáis solo en la inserción del tendón del pectoral, sino que buscar más abajo. Y bueno, algunas veces el tendón se puede romper por completo, pero se puede reanclar, reinsertar, esto lo ponemos entre comillas, ¿no?, por adherencias, por fibrosis o porque el tendón ya no cabe para bajar en el tercio proximal de la corredera. Bueno, pues aquí vemos la zona de un poquito del intervalo rotador, la corredera no vemos intervalo rotador, no vemos el tendón, corredera no vemos tendón, vamos bajando y entonces de repente nos aparece el tendón. ¿Veis? El tendón que aparece muy engrosado, hipoecoico, heterogéneo, no aparece tan ecogénico, y si nos ponemos en el eje longitudinal, bueno, pues aquí tenemos la zona de la rotura y vemos como el tendón se reancla, ¿no?, como si hiciéramos pues el aspecto como de una tenodesis. Aquí tenéis más ejemplos, la corredera bicipital vacía, en la parte proximal, la zona del hematoma, en la corredera más distal, bajamos el tendón, la inserción del tendón del pectoral mayor, seguimos bajando y ya vemos aquí el tendón retraído. Aquí tenéis más ejemplos, ¿no? Tendón retraído, la rotura, estos muñones tendinosos, ¿no?, todo el tendón retraído con toda la corredera pues ocupada por hematoma. Esto cuando lo veamos en fase aguda, en fase crónica pues no vamos a ver estos hematomas, ¿no?, tenemos que ir a buscar el tendón retraído distal. Y luego variantes que pueden confundirse con patología, pues tenemos el tendón largo del bíceps ausente, solo he descrito 7 casos, yo todavía no he visto ninguno, y luego los tendones largos del bíceps bífidos, que no tenéis que confundir con roturas longitudinales. Esta es una rotura longitudinal del tendón largo del bíceps y este es un tendón del bíceps bífido. Entonces aquí tenéis 2 tendones, 1, 2, vamos bajando, aquí ya tenéis la inserción del tendón del pectoral mayor, tenemos uno de los fascículos, ¿no?, el anterior que todavía se conserva, la unión musculotendinosa del distal, ¿no?, 1 y 2, un tendón bífido. Luego, como la vaina del tendón largo del bíceps puede comunicar con la articulación glenohumeral, pues nos podemos encontrar con cuerpos libres osteocondrales. Aquí tenéis una calcificación, bueno, que además tiene como cartílago, y entonces dices, bueno, pues un cuerpo libre osteocondral. Este era un chico joven. La ecografía no vale para valorar la osteocondromatosis sinovial secundaria, sobre todo, pero bueno, hay que ir a buscar. Entonces, en este caso, el defecto lo tenía en la cara posterior de la cabeza humeral. Aquí tenéis el tendón, el músculo infraespinoso. Esta es la cabeza, veis la cabeza cubierta por cartílago y aquí me falta un fragmento osteocondral, que era este. Entonces, acordaros de estos, que los podemos encontrar, además los vamos a ver pues en la parte más distal de la corredera, ¿no?, bastante abajo. Y ya por último los gangliones, que es una patología que dicen que es muy poco frecuente, pero la verdad que cada vez se ven más, por lo menos los pequeñinos, no tan grandes. Entonces, normalmente los vamos a ver de localización extratendinosa. Bueno, están relacionadas pues con el periósteo, con el tendón, etcétera. Algunas veces los vamos a ver de localización intratendinosa, vamos a ver tendones normales y estas colecciones que tienen unos bordes muy bien definidos, a diferencia de las roturas, que los bordes están peor definidos, ¿no? Vemos como la ondulación de las fibras. Aquí, ¿no?, tenéis el tendón largo del bíceps, aquí tenéis un pequeño ganglión, ¿no?, en el eje transversal, en el eje longitudinal, o como este paciente, ¿no? Estos pacientes son asintomáticos, no vienen por esta patología, vienen por, bueno, pues en este caso por roturas del manguito. Este de arriba venía por estudio de bultoma. Entonces aquí tenéis el tendón del pectoral, la inserción humeral. Vamos bajando, esta es la unión musculotendinosa del bíceps y entonces aquí veis una bolita que se va llenando, se va llenando y vamos a ver esta colección de líquido. Esto es un ganglión de la